En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocían sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Beelzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arroja los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quitarán las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que esta proclamación del Evangelio sea perdonado todos nuestros pecados. Amén. Vamos a hacer la oración del Espíritu que nos inspira conocer de Dios, que nos abre el entendimiento, que nos abre la sabiduría para comprender esa palabra, qué significa, qué mensaje quiere darnos y transmitirnos Jesús en este día. Decimos juntos: ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia al actuar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hoy la palabra nos hace énfasis acerca de aquel hombre fuerte, pero llega otro hombre más fuerte que él. Se habla entonces de la presencia de Dios, ¿sí? La presencia de Jesús. El hombre fuerte se hace referencia a Satanás, y el hombre más fuerte que él se hace la referencia o presencia de Jesús. Hemos escuchado esta frase o este pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 15 al 26. Narra una confrontación, y la confrontación directa de Jesús con sus críticos sobre el origen de su poder para expulsar a los demonios y enseñar sobre la llegada del reino de Dios. Entonces,
la importancia para nosotros los cristianos en perseverar en la fe. Por eso me gustaría dividir el texto en tres partes. Primero, la acusación y la respuesta lógica de Jesús. Ese es el primer punto. Luego tenemos como segundo punto la parábola del hombre fuerte. Allí lo expresa Jesús en esta parábola. La parábola del hombre fuerte. Y en tercer lugar tenemos entonces la parábola del espíritu que vuelve nuevamente a aquel lugar donde está barrido, limpio, organizado. Fíjate que el primer punto, la acusación y la respuesta de Jesús. ¿Qué nos indica este episodio? Después que Jesús expulsa al demonio, ¿sí?, algunos de la multitud llega a decir que Jesús expulsa al demonio con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros además piden las señales milagrosas del cielo para ponerlo a prueba. Esto para Jesús causa alarma, ¿no? Porque primero la lógica de Jesús responde señalando la contradicción en su argumento. Si Satanás, presentado por Belcebú, expulsa a sus propios demonios, dice, su reino estará dividido contra sí mismo y no podrá subsistir. Jesús argumenta que un reino o una casa dividida por sí misma cae en ruina. También desafía a sus críticos a explicar por qué los exorcistas judíos, es decir, sus hijos, estamos hablando del pasado, expulsan demonios, explicando con si el poder venía de Satanás, el poder de ellos con qué sería. Y esta era una lógica de Jesús. Si yo expulso demonios con el poder de Belcebú, los exorcistas judíos, los hijos suyos, ¿con qué lo hacían? ¿Con qué poder lo hacían? Jesús concluye que si él expulsa a los demonios con el dedo de Dios, una expresión del poder divino de Dios, esto significa que el reino de Dios ha llegado a ellos. Su victoria sobre los demonios es prueba tangible para la presencia activa de Dios en el mundo. Y por eso habla del más fuerte. Dice, la metáfora, Jesús utiliza la imagen de un hombre fuerte, Satanás, que guarda su palacio. ¿Cuál es el palacio? El mundo o el alma de una persona. Ese es el palacio de Satanás. Están seguros. Sin embargo, si llega uno más fuerte, Jesús el Mesías, y lo vence, le quita sus armas y reparte el botín. Significado de esto, es decir, esta parábola ilustra la victoria de Cristo sobre Satanás. Un hombre fuerte, pero llega otro hombre más fuerte que él y lo vence. Los exorcismos son una muestra de que Jesús es el más fuerte, que ha entrado en el dominio de Satanás para rescatar a sus cautivos. Y es que cuando el sacerdote habla en un exorcismo, obedecen hasta los demonios y son expulsados de allí. Ahora, Jesús exige una decisión clara e ineludible a aquellos que son expulsados por el demonio. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama.
¿Qué quiere decir eso? En la lucha espiritual no hay terreno neutral, como llega a decir el mismo Jesús. O es frío o es caliente. Los tibios los vomita. Y así pasa en la lucha espiritual. No se habla de neutralidad. No. Entonces, la oposición a Jesús y la indiferencia son el hecho de estar al lado del enemigo. Repito, la oposición a Jesús o la indiferencia son el hecho de estar al lado del enemigo. Fíjate que la parábola del espíritu que vuelve, ya ahí lo presenta. La limpieza temporal, dice, un espíritu inmundo sale de un hombre y al no encontrar descanso, decide regresar a su casa, decide regresar otra vez a donde salió, del hombre. La encuentra barrida y adornada, es decir, el mal ha sido expulsado y el lugar está vacío, pero no ocupado por el bien. Esto es lo que dice Jesús. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No se habla de una neutralidad, se habla entonces o es frío o es caliente. Ahora, cuando usted es liberado por el espíritu inmundo, queda un vacío. Ese vacío, el que toma la decisión de llenarlo, eres tú. Y soy yo, al que ha sido liberado por ese espíritu. Pero si usted no hace, después de haber sido liberado del espíritu maligno, no hace el deber de llenarse del bien, les aseguro, dice Jesús, que el espíritu que salió de usted vuelve nuevamente. Y como encuentra la casa limpia, barrida, va y busca otros 7 más. ¿Qué tal? Para habitar en él otra vez. Porque está vacío. No está llenado ni del bien y ni del mal, porque ya ha salido el mal. Entonces, ¿qué está sucediendo? Jesús advierte. Jesús advierte. ¿Cómo advierte Jesús? De que tienes que estar llenado por algo. O es frío o es caliente. El espíritu trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y todos entran e instalan el estado final de esa persona. Es peor que el primero. Esto significa, queridos hermanos, esto significa que la parábola advierte, escucha bien, la parábola advierte que la liberación del mal, es decir, la expulsión del demonio, no es suficiente por sí misma. Que le sacó el demonio y ya, no tengo más nada que hacer. No. El vacío espiritual que queda debe ser llenado activamente con la presencia de Dios y la práctica del bien, es decir, el reino de Dios. Si el alma es purificada, pero permanece vacía, escuche bien, si el alma es purificada, pero permanece vacía, va a correr el riesgo de ser invadida por el mal, mucho mayor, más destructivo que el primero. Entonces, podemos concluir el punto. Nos llama a la vigilancia y a la perseverancia. Lo que hemos venido hablando desde un principio. Jesús enseña a los discípulos a orar y nos dice: no nos dejes caer en la tentación. De hecho, ya lo decíamos, Jesús nos invita a orar para no caer en tentación, porque la carne es débil. Ayer decíamos en el Evangelio,
orar insistentemente, como aquel hombre que va a buscar, que va en búsqueda de pan y le dice, no, ya están las puertas cerradas, mis hijos y yo estamos durmiendo. Pero el Señor nos invita a insistir en la oración, porque si insistimos en la oración vamos a lograr conseguir lo que la oración nos pide. Y hoy nos dice, si no perseveráis en la oración, si no insistís en la oración, corremos el riesgo de que nuestra vida sea invadida por el mal. Pues no se habla de una neutralidad. Mucha gente dice, padre, yo no necesito ir a la iglesia porque yo no siento deseo de ir a la iglesia. Yo me siento bien aquí, que yo no hago el mal, yo no le hago mal a nadie, le ayudo cuando necesita. Sí, está bien, eso está bien. Pero llegarán momentos en que el demonio te va a forzar porque está débil de espíritu. Podemos concluir entonces con esta parábola. El reino de Dios ha llegado. Primer punto. Segundo, la lucha espiritual. Y tercer punto, no hay neutralidad. Para concluir con este tema. El reino de Dios ha llegado. Entonces podemos decir, los milagros de Jesús, especialmente los exorcismos, no son imagen ni obra demoníaca. Repito, los milagros de Jesús, especialmente los exorcismos, no son magia ni obra demoníaca, sino la prueba irrefutable de que el poder de Dios está actuando y que el reino de Dios ha irrumpido en el mundo para derrotar a Satanás. Es cierto, el bien se impone. ¿Y quién gana o quién domina? ¿Y quién vence? El bien al mal. Siempre vence el bien. Y por eso el reino de Dios ha llegado. Y ha llegado para todo aquel que lo quiere, para todo aquel que lo anhela, para todo aquel que lo busca. Ya Jesús dice, si crees en el Hijo del Hombre, ya estás salvo. Pero si no, si se niega a creer, si se resiste a creer, ya has sido condenado por tus propias palabras. Así de sencillo, dice el Evangelio. Segundo punto, la lucha espiritual. El pasaje presenta la existencia de una batalla entre el bien y el mal. Y ustedes y yo sabemos que esta es una lucha desde el principio, entre el bien y el mal. Nosotros estamos en el centro del bien, que es Dios, y el centro del mal, que es el mundo. Y nosotros estamos en el medio entre el mal, mundo, y bien, Dios. Y tenemos la plena libertad de escoger cuál de los dos elegir. O el bien o el mal. El camino del bien se nos presenta como un camino estrecho, angosto, pedregoso, espinoso, exigente, radical. Y el camino del mal se nos presenta como un camino amplio, un camino de vanidad, un camino de abierto, sin exigencia, libre, entre comillas, libertinaje. Y usted toma la decisión de escoger. Lo único que las Escrituras dice que si escoge el camino angosto, tendrás mayor
dice, tendrás mayor posibilidad de entrar a la vida eterna. Pero si escoge el camino ancho, dice, terminará por perderse. Entonces, el pasaje presenta la existencia entre una batalla. La existencia de una batalla entre el bien y el mal. El pasaje presenta la existencia de una batalla entre el bien y el mal. Jesús y el reino de Dios, y el mal, Satanás y su reino. Hay una parte del Evangelio donde dice, e irá Satanás y sus ángeles y sus seguidores. Podríamos concluir, es un llamado a reconocer a Jesús como el vencedor sobre el mal. Y esto lo podemos nosotros hacer por mediación de una oración humilde, con fe y con perseverancia, con insistencia. Tercer punto, no hay neutralidad. La vida cristiana exige un compromiso activo. Repito, la vida cristiana exige un compromiso activo. No basta con abstenerse al mal, como dicen muchos, yo no hago el mal. Yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hablo del prójimo. No basta con abstenerse al mal. Es crucial llenar la vida de Cristo. Es necesario escuchar la palabra. Es necesario alimentarse del pan vivo bajado del cielo. Es necesario tener un espíritu de piedad, de arrepentimiento, de oración. Es necesario obra de misericordia, de piedad. Es crucial llenar la vida de Cristo. De hecho, la pasividad o la falta de compromiso espiritual después de una liberación o conversión inicial lleva a un riesgo de recaída más grave. Así como suena, lleva un riesgo de caída más grave. Este pasaje de Jesús nos motiva entonces, queridos hermanos, como cristianos a fortalecer más nuestra vida y nuestra vida cristiana, a fortalecer más nuestra vida espiritual, que en sí entra en un compromiso de yo no solo, como dice el apóstol San Pablo, decir Señor, Señor, no, sino que me lleva a actuar de una manera activa. Esta escritura nos lleva a perseverar en la fe, pero también nos lleva a estar en vigilancia. Recuerda que la lucha es entre el bien y el mal. Y no es corporal como nosotros pensamos, no. El demonio no se te va a presentar con cachos y rabo, no. El demonio se te va a presentar como ángel, como oveja revestida. El lobo se presenta como oveja revestida. Te incita, te seduce, te convence. Y allí entonces la capacidad de discernir. Y la capacidad para discernir no la vamos a encontrar si no es en la oración. Por eso Jesús, para darle a comprender a sus discípulos la necesidad de orar, hace esa parábola. En la insistencia está
en la insistencia, en la perseverancia, está el triunfo, el vencer, el triunfar. Por eso yo les invito a entrar en estos pasos que Jesús nos ha transmitido. ¿Cuáles son los pasos que Jesús nos ha transmitido? Ya los hemos dicho. Primero, el reino de Dios ha llegado. Segundo, la lucha es espiritual. Y tercero, no hay neutralidad para entrar en este proceso de seguimiento a Cristo. Que la gracia de Dios nos acompañe hoy, mañana y siempre. Amén.